El jueves 9:05, joder, es el tope. Carlos, fuera de la clase estoy habilitado. Ya, empecemos. Estamos a 2 meses, bueno, con agosto más a 3 meses de acabar. El tiempo es valioso, es igual que la teoría de la utilidad, ¿no? La teoría de la utilidad nos dice claramente, cuando consumimos o adquirimos un bien, eso depende del grado de satisfacción. Entonces, el consumidor, desde el punto de vista de la microeconomía, tiene que alcanzar el mayor grado de utilidad en el consumo. Pronto estaremos entrando a ese tema. Entonces, el tiempo es igual, es tan valioso el tiempo que no nos damos cuenta. Estoy exagerando, pero cada minuto hay que saberlo utilizar. Nadie es perfecto. Hasta Einstein se daba modos para disfrutar de la naturaleza. No siempre Einstein estaba a las 24 horas del día con su razonamiento de la física, de la teoría de la utilidad. Le faltó tiempo a Einstein, ¿no? Pero dejó una huella muy profunda para la investigación. Bueno, entrando siempre en el tema de la materia. Procuro salir de la abstracción, ¿no? Y confrontar la economía y por supuesto la microeconomía con la realidad. Aspecto muy importante, ¿no? Porque si la economía y la microeconomía no me permiten interpretar lo que está pasando en el mercado o en el mundo económico, estoy entonces alejándome de la ciencia económica. Con mucho respeto, cuadrar el debe y el haber, ¿no? Que esa va a ser, obviamente, su profesión de ustedes. Pero siempre, yo digo, los jóvenes tienen que ir más allá. Me encantan las iniciativas que tienen algunos jóvenes de investigar qué pasa con las tasas de interés, qué pasa con Don Dólar, qué pasa con las criptomonedas. Bueno, yo a ellos les aconsejo de que profundicen. Está bien, saquen su título, ejerzan su profesión y en algún momento van a dar saltos en el mercado de valores. Nuestra bolsa muy pero refleja el comportamiento de la economía de Bolivia, ¿no? Un segundo, por favor. Entonces, yo he venido recalcando, no hago propaganda por nadie, no me interesa la politiquería, porque yo lo veo así, no es política. Hay que tomar la política como una ciencia, pero en acá no lo hacen, salvo honrosas excepciones. Lo que se practica es la politiquería, que lo utilizan para beneficios personales y en contra de la riqueza del país. Otra cosa, una ciencia política de alto nivel, ¿no? Donde haya franqueza de ideas, donde la proyección
cualitativamente a que sea el norte y el futuro de un país, de una región, ¿no? Aquí no pasa nada. ¿Mm? Siempre he venido señalando que la microeconomía necesita un escenario donde desarrollarse en lo posible de la manera más adecuada, que no es perfecto, es verdad, ¿no? Pero yo no concibo una economía y una microeconomía donde no haya las condiciones para una economía de mercado, por ejemplo. Mm. No hay otra, no hay otro modelo, no hay otro modelo. Anoche largo, intercambiaba ideas con para mí sigue siendo joven, pese a que tiene 42 años, ¿no? Que tiene una maestría en la Universidad Católica de Chile en el tema que yo practico, la preparación y evaluación de proyectos. Se ha superado, es verdad, ¿no? Pero tenía otra concepción de China y de Rusia. Me costó casi 2 horas para que comprenda que, y eso yo les transmito a ustedes, ¿no? El capitalismo de China es un capitalismo tardío. Eso que quiere decir que muy tarde se incorporó a las leyes del capitalismo. Ya les he comentado eso. ¿Mm? Cuando recién se abre China, bueno, llega inversión externa, transferencia tecnológica de los países más desarrollados del capitalismo. Lo propio, el, el capitalismo de escritorio de Rusia, también Rusia llegó tarde al capitalismo, cuando el capitalismo ya se había sentado, se había desarrollado con todos sus errores y aciertos, ¿no? Les he explicado, ustedes tienen esa ventaja, que gracias a la inversión externa, a la transferencia tecnológica, China deja de ser uno de los países más pobres del Asia. Mm, Desarrollo interno del capitalismo. Les dije, el feudalismo tardó casi 1000 años en desarrollarse en China. En Europa el feudalismo murió, ese es el término, acabó su ciclo en el siglo XVII y se instauró el capitalismo, ¿no? Que ya estaba en el vientre del feudalismo. Los talleres, el dinero, la producción individual, los objetivos individuales, que ya había el salario, había, ¿no? Con el feudalismo, ustedes saben, no había el salario. El trabajo era cuasi esclavista. Los que se beneficiaban eran los llamados reisitos. Bueno, él decía que, bueno, hoy día hay tensión en el Asia, en las fronteras con Taiwán. Taiwán es una isla, evidentemente en la historia era parte de China, pero luego se independizó con la Revolución China. Pero se desarrolló en gran medida Taiwán. Yo soy un gran admirador en allá de la industria de microchips. Uf, Taiwán es envidiado incluso por muchos países europeos por el gran desarrollo que le ha dado a la producción de microchips y a la microelectrónica, ¿no? Tiene ahí una empresa, pero una empresa top, ¿no? Gracias al empuje de un científico que estudió en Estados Unidos, obviamente nacido en Taiwán, ¿no? Que se graduó como ingeniero electrónico y trabajó en Intel, en la IBM.
pero en su mente ya estaba la producción de los cerebros electrónicos, que Estados Unidos lo produce, ¿no? Pero él lo profundizó, él lo profundizó de rayos láser. Es muy difícil elevar la productividad de microchips, es todo un largo proceso, ¿no? Pero, insisto, el top de los microchips jóvenes está en Estados Unidos y en Taiwán. China lo que busca es apoderarse de eso. Ha estado comprándoles microchips que produce China, produce, pero no en el nivel tecnológico que tiene Taiwán. ¿Mm? El presidente Biden le ha dado todas las garantías para que la producción de microchips, es decir, los cerebros electrónicos, y empresario, obviamente, ¿no? Cabecita de un alfiler. En la cabecita de un alfiler están todas las funciones de la microelectrónica. ¿Se dan cuenta, no? Tecnología. En ese tema, yo no soy ingeniero, no soy ingeniero. Estoy trabajando con un pequeño grupo de estudiantes de ingeniería electrónica, ¿no? Vamos, primero yo los he motivado a ellos. Hay chicos fantásticos y son del alto, tres de ellos, ¿no? Se me perdió uno que por la pandemia ya no hemos tenido contacto. Por lo menos los estoy motivando con instalar microplanta, pero todavía con fines muy incipientes de un conocimiento general, ¿no? Pero eso implica que también muchos docentes del área electrónica se pliegan a eso. Muy difícil va a ser si no hay un interés, pero por lo menos yo le voy al principal de ellos, le he dicho que ese que pasará conmigo después, y yo le voy a conseguir una beca, tengo un contacto, pero eso requiere no por el contacto, sino también tiene que tener una sólida formación. Ahí, pero vean, es un gobierno pues, que tiene que ver sus perspectivas, ¿no? Pues ya deberían ser políticas estatales, jóvenes. ¿Mm? No así lunarcitos que aparezcan por iniciativa de un docente y todavía de un economista, imagínense. ¿Mm? Pero por lo menos la idea, yo procuro que quede clavado en el cerebro de estos jovencitos, igual que ustedes, ¿no? Bueno, yo sueño con, vean, es una poderosa industria. Los países que tienen producción de microchips jóvenes han dado un salto hacia la industrialización. Porque, por ejemplo, la producción de automóviles o un automóvil de esos supuestos modernos no puede moverse si no tiene un microchip. Ustedes en su celular tienen un cerebro electrónico, un microchip. Es clave ahora para la industria tecnológica, ¿no? Yo sigo razonando que un país tan pobre, me da mucha pena decirlo de Bolivia, ¿no? Teniendo enormes riquezas. Yo sigo releyendo la historia de Bolivia y de América Latina, ¿no? Salvo, ya les he hecho honrosas excepciones, los demás, perdónenme, ustedes son jóvenes. Lo único que han buscado es embolsillarse las riquezas de este país. Igual que lo ha hecho Patiño, ¿no? Hay que quererlo, pues, el rojo, amarillo y verde, ¿no?
Que uno tiene objetivos personales, tiene. Esa es la tragedia. Es larga la historia, pero tenemos que avanzar. Ya estoy muy preocupado por el avance de materia. Estoy viendo la manera de que por la vía virtual hagamos ese trabajo, ¿no? No importa si solamente vamos a hacer ese trabajo de grupo, seguro con más errores que aciertos, pero por lo menos quiero que quede en la mente de ustedes lo que se puede hacer individualmente, ¿no? El trabajo de grupo. Yo pensaba que íbamos a volver, ¿ya? Me equivoqué por los datos, que íbamos ya a estar en la Mons y con la pizarra ya podíamos hacer simulacros, ¿no? Pero bueno, por lo menos por el tiempo que queda, algo tenemos que hacer en la parte de esa idea. Ni siquiera lo vamos a poder llamar un estudio de factibilidad o de prefactibilidad. Que por lo menos haya la idea ahí me contento. ¿No? Lo hubieran comprobado porque yo trabajé sí, en ese trabajo yo he ido con esa finalidad a la Facultad de Ingeniería cuando di examen de competencia. Porque yo tengo claro que hay que motivarlos a los estudiantes. Todos ustedes pueden, jóvenes, tienen su cualidad. ¿No? Una jovencita vino de Cochabamba a los 18 años a estudiar ingeniería electrónica. Vean, solita la niña, pero con ganas, ¿no? Y ella a sus 22 años ya construía un robot. Si esa jovencita hubiera estado en Estados Unidos o en algún otro país, seguramente pues se hubiera convertido en una joya, ¿no? Es normal para ahora ya un poco se ha generalizado, ¿no? Construir un robot. Hice yo el intento de que se vaya a Alemania, pero había un problema de idioma. Y el problema es que ella estaba por estudiar alemán, pero falleció su hermano y eso la detuvo. Y luego se casó, pero bueno, la última vez antes de la pandemia que la vi, le dije que no era un obstáculo. Tiene dos niños muy simpáticos, pero ella tiene cualidades. Pero imagínense, si tuviéramos un estado moderno, no un estado viejo, caduco, corrupto, burocrático, como el nuestro, a esa señorita ya lo hubieran becado, ¿no? Bueno, pero ella me prometió que iba a seguir, ¿no? Yo simplemente, ella ya es ingeniera electrónica, estaba trabajando en una empresa ligada a la electrónica, pero puede dar más, porque me demostró a mí, mucho más antes de la pandemia, ¿no? Construyó y le dio ciertas funciones. Y lo llevé a mis clases de contaduría pública a la Montes y les demostró a los jóvenes todos los movimientos que ella le transmitió, obviamente, mediante un software que ella construyó. ¿Mm? Los chicos quedaron pues maravillados, ¿no? Todos, yo les repito, todos ustedes tienen una cualidad, que este país fuese más organizado. Oh, caramba, nuestros recursos técnicos, humanos, pueden contribuir al desarrollo del país, ¿no? Eso es claro, claro. ¿Mm? El europeo lo ve de otra manera, pues, cuando hubo el proceso de capitalización. ¿Mm? En Entel, por ejemplo, creo que les he comentado, ¿no? Se adjudicó una empresa italiana, pero una empresa, ¿no? De mucha tecnología. Obviamente también tenía sus objetivos económicos, nadie viene por solidaridad, ¿no? El tema en el capitalismo es la ganancia.
pero tuvo el acierto de llevarlo contra todo pronóstico como gerente técnico al mejor alumno, la- al mejor alumno que fue, luego ya era ingeniero electrónico de esta carrera de electrónica de la UNSA, ¿no? Investigaron cuál era el mejor alumno que tenía las mejores notas y que la condición era que era graduado. Y ese era un muchacho pandino, calladito, puntualito, bien rendido y plus en todas sus materias. 100, 100, 100. Y es duro en allá, en electrónico. No es una carrera numerosa. Ahí pasamos máximo con 15 alumnos, mínimo a veces con 4 alumnos. Al momento estoy con 4, pero sé que se va a multiplicar. Ahí el trabajo es mucho mejor cualitativamente. Pero le ponemos el hombro a la carrera de auditoría, ¿ven? 99 de 160. Yo internamente hago mi control, sé quién se conecta, quién no se conecta. Se me van a aparecer cuando haya el segundo examen, ni qué decir en el examen final, ¿no? Y luego viene, y cosas por ahí tal vez también han tenido dificultades, ¿no? Yo no puedo especular. Pero yo ya sé quién se conecta y no se conecta. Es normal pues, que la cantidad se vuelva en calidad, ¿no? Eso, jóvenes. Breve, a ver, estamos en la parte del equilibrio. Uy, hay largo que comentar en la parte económica, pero ya vamos a ir reduciendo el tiempo de análisis que hacemos, porque estamos en el mes de agosto y luego se va a ir volando el mes de agosto. Ya vamos a estar a punto de dar el segundo examen parcial, exposición de grupos, vamos a dar unos 3 trabajos individuales más. Es tremendo, tremendo. Yo en persona hago mis cosas, no me confío, ¿no? A ver, ahora veamos. Inevitablemente el escenario para que haya un equilibrio en el mercado es una economía de mercado, ¿no? Está fuera de todo análisis de la microeconomía. Ya hemos dicho en el marco del respeto, la economía de Venezuela. Un pueblo maravilloso, pero hay populistas, como lo han destrozado su economía. Ni qué decir ya de Cuba, que la familia Castro, como a ese pueblo lo ha sometido. Dicen que es socialista, lejos del socialismo está. No hay, no hay una utopía real, pero lo peor no es autosuficiente, teniendo todas las condiciones Cuba, aprovechando que es un país caribeño de alta temperatura, podría ser un gran productor de cereales, con mucho respeto. Ni el pollo que consumen lo producen ellos. Es que coartar los objetivos individuales es contraproducente. Tienen que rascar la olla para comprar pollos del imperio que tanto lo ataca. ¿Cómo produce pollos Estados Unidos? Entrar en economías de escala. Al entrar en economías de escala bajan los costos, ¿no? Hay algunos científicos, pero son mantenidos por sus familiares. Yo conozco un caso, uno de los hermanos de un científico en el área biológica trabaja lavando platos en Miami y le manda algunos test para que su hermano siga haciendo algo de ciencia, ¿no?
Yo entiendo un socialismo pues, autosuficiente y desarrollado, porque entendiendo que no hay propiedad privada. Ya la misma Rusia se aplazó 70 años así, ¿no? Debía ser, pero un país tan desarrollado. Ahora lo único que tiene es bomba atómica, no lo vamos a negar. Tiene una industria bélica, pero no está a la altura de la industria bélica ni siquiera de Inglaterra, ¿no? Cuando aparecen, perdónenme, los vivillos disfrazados de comunistas, lo único que hacen es embolsillarse el dinero del pueblo, ¿no? Solamente Rusia, ya les dije, es la gasolinera de Europa. Tiene, y tiene harto de gas, tiene mucho petróleo, produce algunos cereales y tiene bomba atómica. Pero en el tema económico, hasta Corea del Sur lo ha superado, ¿no? Su Producto Interno es mucho más grande que el Producto Interno Bruto de Rusia. Ese es el problema, estos falsos profetas a eso conducen. Entonces, la microeconomía no entra en el análisis de estos países donde exageran por razones económicas la influencia del Estado, ¿no? El Estado debe tener otro rol, el querer hacerlo todo gastando las reservas y ahí está el problema. Entonces, para la microeconomía no es válida en Venezuela, Nicaragua, Cuba, ¿no? Porque ahí está distorsionado los precios. Ahí el bien amarito Estado cree que el Estado lo puede hacer todo. Entonces, no hay incentivos para la producción individual. Todo lo quiere comprar el Estado, quiere ser benefactor, pero ni siquiera eso puede cumplir porque no hay alimentos en Venezuela. Bueno, pero sí hay uñas largas, eso sí, con cuentitas secretas en los paraísos fiscales. Entonces, el escenario de la microeconomía y de la economía es una economía de mercado, donde haya libertad económica, libertad de precios, libertad de mercados y decisiones individuales. Obviamente es un modelo que se reproduce en escala mundial, ¿no? Donde el rol del Estado no es importante, es la actividad privada la que se incentiva para llegar con su producción al mercado. Estamos analizando el tema del equilibrio del mercado, pero yo planteo una hipótesis producto de la lectura y de la microeconomía. Hablamos de un equilibrio. El equilibrio es producto de la interacción de productores y consumidores, ¿no? Bueno, pero tiene que darse ciertas condiciones. Por eso yo en algún momento digo ceteris paribus, es decir, se mantienen constantes otros factores externos o internos para que funcione el mercado. Pero no podemos considerar, por ejemplo, para que esté equilibrada la economía donde funciona con todas sus leyes, la economía en sí, el factor externo. Había un economista que en paz descanse, norteamericano, evidentemente, Alfred Marshall. A cargo de Alfred Marshall estaba la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando toda Europa casi estaba destrozada. Ambos sectores se destrozaron. Y luego viene el arrepentimiento en los siguientes años. ¿Qué hemos hecho de Europa? Nos hemos matado entre nosotros, hemos destruido nuestra estructura económica. Y luego se unen y construyen la Comunidad Económica Europea. Bien. Alemania es el motor de la Comunidad Económica Europea, el país más industrializado. Pero bueno, se reconstruye Europa con un crédito plus de Estados Unidos. En la década del 40 y el 50 el dólar, pero era un super dólar.
No, yo no hago propaganda por nadie, eso que quede claro, pero es esa la realidad, lo que anoche a ese joven llegado de Chile le explicaba, ¿no? Que está pasando la prueba de fuego el dólar con semejante crisis del coronavirus, esta guerra. Vean la moneda que está aguantando los embates de la crisis mundial, ni vuelta a quedar, es don dólar, ¿no? Esa es la realidad. Década del 40, el dólar tenía mucho valor. Yo, que en la década para reconstruir Europa, en la década del 40 y sobre todo del 50, el dólar valía un potosí. ¿Por qué yo digo, a ver, Andrés Aranzáez, que el dólar valía un potosí? ¿Está Andrés? Aranzáez, Andrés Aranzáez, falta, si no está Andrés Aranzáez. Velázquez, está el alumno Velázquez. Velázquez, mi lista, voy a empezar a controlar otra vez la lista. A ver, hay una señorita que siempre interviene. Adelante. Quispe, Jessica Silva, Mónica está. Sí, aquí estoy. Ahí está. Lo estoy viendo. A ver, niñito, uno quiero mirar el reloj. Cuando yo digo en el siglo XVI-XVII, el dinero de los ingleses, la libra esterlina, se acuñaba a base de oro y luego a base de plata. Y era normal entre el siglo XV y el siglo XVII en Europa que un comprador entraba a un almacén y compraba alimentos, ropa, y había el momento de pagar, tenía que pagar. Ese ciudadano francés o inglés, etcétera, o alemán, sacaba de su alforja monedas de plata, y al vendedor le decía cuánto cuesta, y él se anticipaba y decía, vale un potosí. ¿Qué quería decir con eso? Licenciado, como en Potosí hay abundante había más recursos, entonces quiere decir que sí valía mucho. Esa moneda acuñada de plata proveniente del Cerro Rico de Potosí tenía mucho valor por su pureza, la pureza de la plata. Era normal decir, vale un Potosí, porque tenía mucho valor. Con esa moneda de plata, insisto, olor a Cerro Rico de Potosí, por su pureza, tenía mucho valor. Minutos atrás, cuando yo hablaba de que el dólar, hasta el momento, que todo puede pasar, está pasando la prueba de fuego. El euro, hasta el euro se ha caído. El franco suizo se ha caído. El yen japonés está tambaleando. Ni qué decir de las monedas latinoamericanas. El peso chileno se ha caído. Y el dólar se está manteniendo. Por eso es que en el siglo XV, en Europa, decían, sacaban sus monedas y el comprador decía, vale un potosí, porque tenía mucho valor, ¿no? Por eso es que yo digo
No es que yo adore el dólar, sino tengo que ser realista, objetivista. El dólar está pasando la prueba de fuego. El dólar blue, lo que vale en la Argentina en este momento. Me refiero al valor, porque es muy importante siempre considerar las tendencias. Si hay tiempo, hablaremos de la moneda boliviana. Entonces, Alfred Marshall, ese economista que ya falleció, un gran economista, él planteaba una hipótesis, ya entrando en esta fase de la globalización de la economía. Él consideraba que las economías en este periodo de la globalización deben encontrar un equilibrio mundial, ¿no? Si hay un equilibrio mundial entre todos los países, por supuesto, eh, internamente los países tenían que replicar el equilibrio. ¿Qué está haciendo, señor? El equilibrio. Y aquí viene un cuestionamiento que yo tengo. Digo, bueno, por este tema de la pandemia y sobre todo de esta maldita guerra, está roto el equilibrio mundial de la economía por el momento, con todas las crisis que se están dando en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto en el Asia, ni qué decir en América Latina. Los países están con inflación, sus monedas se han devaluado, nosotros estamos con el Jesús en la boca. Para evitar que se disparen los precios, estamos haciendo lo que ha hecho Venezuela, agotar las reservas monetarias para subvencionar, pero cuando no haya ya reservas monetarias, que están muy escasas ya, se va a romper el equilibrio. Pero las economías a nivel mundial no están en equilibrio por todos los factores que estoy señalando. Suba de precios en la Argentina, me cansaría. Entonces, ¿por qué están desequilibrados? Porque se ha roto momentáneamente el equilibrio mundial por esta maldita guerra y por la pandemia, ¿no? Bueno, tendrá que gradualmente, cuando pase la guerra, ojalá pase lo más antes posible, encontrar el equilibrio. Y eso yo diría, se va a replicar en economías asiáticas, en América Latina, las economías se van a ir calmando, ¿no? Bueno, nosotros, ya he dicho, estamos con un frágil equilibrio, pero eso no impide señalar lo que yo he venido explicando, ¿no? Que cuando hay el equilibrio, este puede ser un equilibrio de corto plazo o un desequilibrio en el largo plazo. Pero hablando del equilibrio, el equilibrio es la interacción de productores y consumidores, ¿no? Quienes concurren libremente los productores a ofertar sus bienes y servicios. Los consumidores concurren al mercado a adquirir sus bienes y servicios. Bueno, se equilibra. Cuando ambas fuerzas del mercado han interactuado, se han puesto de acuerdo, ¿para qué? Para que momentáneamente fijen un precio de equilibrio, a lo que nosotros hemos llamado un equilibrio estable. Ahora, en ese equilibrio estable, es decir, puede haber un equilibrio estable. En algún momento, eso no quiere decir que se mantenga, eso es lo ideal, pero eso es lo ideal, que interactúen los productores y los consumidores. Antes de la pandemia, antes de esta maldita guerra, los europeos, mal o bien, yo diría más bien que mal,
tenían una economía sólida, bien equilibrada, lo propio en Estados Unidos, que es el país que crece industrialmente de una manera más vertiginosa. Bueno, ¿m? Los europeos vivían con una tasa inflacionaria del 1% interanual, lo propio en Estados Unidos con una tasa de inflación menor al 1%. Por supuesto, con todas las condiciones que representa el equilibrio estable, ¿no? Una sólida producción, un nivel de ingresos ideal, entonces una interacción. Yo siempre me voy adelantando en el tiempo. Por eso la variable de Estados Unidos, variable consumo, me estoy refiriendo al consumo privado, alguien podría decir por el exceso de consumo. Bueno, ese exceso de consumo es cuantificado en el Producto Interno Bruto, en el valor bruto de la producción de cada economía. El consumo privado en Estados Unidos le contribuye al crecimiento en un 40%. Bueno, país más industrializado, pero extremadamente consumista, ¿no? Es que la economía se ha diseñado así. Muchas cosas, ¿no? La diferencia es bien enalteciendo, yo lo quiero mucho al rojo, amarillo y verde. Sé que momentáneamente no estamos en condiciones de desarrollarnos aceleradamente, pero existiendo los factores de la producción. Bueno, pero el exceso de politiquería, que no quiero hablar de eso porque me repugna, ha hecho que este país todavía no dé el salto, ¿no? Yo soy convencido que los jóvenes lo van a hacer. Entonces, pero vean, en el modelo norteamericano encontramos todo. ¿M? Los excesos. Bueno, pero es válido. ¿Por qué? Porque la economía está basada en eso, los excesos de consumo. Pero no es reciente. Se ha edificado sobre esos parámetros económicos la economía más fuerte del planeta. ¿M? Ahora, a costa de otros países, indudablemente. El privilegio de ser industrializado y tener tecnología le da ventajas comparativas, ¿no? Bueno, pero la microeconomía nos enseña muchas cosas. Minutos atrás hablaba de la teoría de la utilidad, ¿no? Bueno, yo tengo, por ejemplo, dos chompitas de alpaca de mi época de promotor en la generación de empleos. Expectativas que yo he procurado orientar de mujeres, ¿no? Bueno, alguna vez de invierno para ir a la monte me ponía mi chompa de alpaca. Alguna vez una señorita me dijo, bien, con buen hacer, ella ya ha debido egresar. Dicen, está haciendo frío, pero su chompita de alpaca es muy linda. Yo me la guardo como un tesoro por el recuerdo de ese economista joven que quería solucionar los problemas del país, ¿no? Pero no me arrepiento de haber invertido mi tiempo. Bueno, pero Lisa me dijo, esa su chompita de alpaca en Europa vale $100. La verdad es que es así, ¿no? Yo me lo guardo no por su valor, porque es un recuerdo y me pongo cuando me hace mucho frío. Entonces, un producto expresa un valor. Cuando decimos el productor y el consumidor asisten libremente al mercado, creemos que el modelo económico es el más adecuado. La economía tiene que es decir, tiene que generar condiciones para que los productores arriesguen, inviertan. Y lo propio tiene que generar las condiciones para que la población tenga ingresos familiares que cubran sobre todo
la compra de bienes y servicios, priorizando la canasta familiar. Bueno, hacemos abstracción y decimos cuáles son las condiciones, ya lo he repetido, tenemos que acelerar. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé un equilibrio estable en el mercado? Tiene la palabra, a ver, Alvin Condori, aquí se viene a estudiar, amigo, no enamorar, ¿ya? Alvin Condori tiene la palabra. Alvin Condori. Bueno, me están obligando a que saque mi lista de asistencia. Ahora sí tengo la lista. Y choque, falta. Tercera falta. Una venta el jueves no va a poder dar el segundo examen parcial. A ver, rapidito, Crispín Jimena. Presente, licenciado. Yani, a ver, adelante. ¿Cuáles son las condiciones para que el mercado se equilibre? Tener el precio y la demanda, licenciado. Bueno, estoy planteando el panorama. Estoy dentro diría yo, dentro del tema del equilibrio estable en el mercado de bienes y servicios. ¿Ya? Es normal que el equilibrio es normal, debería de ser normal que el mercado esté estabilizado en su precio y su cantidad. Porque cuando se desequilibra el mercado, ahí puede desequilibrarse el mercado por una subida de precios. ¿Se da cuenta, no, señorita? Mal o bien, en el caso nuestro, todavía aún, yo diría que está equilibrado. Pese a que hay una tasa de inflación del 1.9%. Estamos lejos del 8, del 9% que tienen en otros países. Ya. Cuando yo digo cuáles son los rasgos de un mercado estable de bienes y servicios. Ahora está clara la pregunta, señorita. Adelante. ¿Cuáles Licenciado, son las condiciones? ¿cuál es? Licenciado, se entrecorta la señal. ¿Podría repetir otra vez, por favor? Viene a su cabeza. ¿Cuáles son las de consumidores? ¿Está clara la pregunta o tiene dudas? Señorita Crispin. Licenciado, mi señal es muy buena, no le logré escuchar bien. Yo le escucho relativamente bien a usted. ¿Ya? ¿Me escuchó? No muy claro, licenciado. A ver, ¿qué es lo que no me ha escuchado? A ver, dígame. He escuchado donde dijo rasgos de un... Para decir que el mercado está estabilizado, así sea momentáneamente. ¿Eso qué quiere decir cuando el mercado está estabilizado en precios y cantidad? Licenciado, quiere decir cuando el equilibrio del mercado ofrece, digamos, aquellos productos que se consumen como bien y servicio, para que esté equilibrado, tiene que existir entre el precio y la cantidad un equilibrio de mercado. Es Y es, decir, tanto productores como consumidores
han llegado a un acuerdo momentáneo, Sí, ¿no? licenciado. Sí, Si han llegado a un acuerdo momentáneo, entonces eso se va a reflejar en el precio de equilibrio y en la cantidad de equilibrio. ¿Está claro? sí, licenciado. Está claro. Ya, a ver, un comentario de parte de Velázquez Ocaña Reinaldo. Tiene la palabra. Velázquez Ocaña Aaron Reinaldo. Falta. Él sabe a quién voy a transmitir esta falta, ¿no? Tiene la palabra Ticona Ever. Ticona Ever. Falta Ticona Ever no va a poder dar el segundo examen parcial. Torres Jessica. Torres Jessica. Torres Jessica. Ya la estoy borrando de mi lista, jóvenes. Exceso de faltas. Vargas Carmen. Vargas Díaz Poli Carmen. Falta. Angelo. Ya está borrado por su exceso de faltas. Vilca Quiroga Maya. Presente, licenciado. Ah, bueno. Ella sabe por qué le llamaba. A ver, ¿por qué, niña? Yo no tengo. Nos Porque, estaba diciendo que comentemos acerca del equilibrio de mercado. bueno, por lo menos usted me está respondiendo. Ella tiene muy buena nota. Tiene muy buena nota. Eso me da a mí una señal de que, bueno, asiste, se conecta, pese a las debilidades de estas clases virtuales, ¿no? Bueno, se conecta y eso se demuestra en sus... A ver, señorita, ¿cuándo se desequilibra el mercado de bienes y servicios? Se desequilibraría cuando bien los ofertantes o los demandantes subirían el precio y entonces los compradores ya no Como tendrían... los demandantes suben el precio, como no es examen, solamente lo estoy constatando. En el examen no eh, tiene que equivocarse. en donde los... A ver, ¿cuándo se desequilibra el mercado de bienes y servicios? ¿O cuándo puede desequilibrarse? sería cuando ¿Cuál es la los precios, variable más importante? Ya, el precio, adelante, lo escucho. el precio, licenciado. Ya, ya, ¿qué pasa? Para desequilibrarse el frágil equilibrio, ¿qué puede suceder? A ver, el El precio, desequilibrio puede venir por el lado de la oferta o la demanda. Si viene por el lado de la demanda, ¿cómo lo desequilibra el precio? Solamente en el examen no tiene que equivocarse. Usted tiene buena nota, tiene que defenderlo en el segundo examen. donde una subida excesiva del precio sería, licenciado, ahí ya se podría ¿Por desequilibrar. qué puede subir excesivamente el precio, digamos, del pollo, digamos? Bien, cuando los productores ya no están, puede haber un mal manejo en la producción, entonces sí o sí va a haber menos producto que, por ejemplo, el pollo estaba diciendo que el pollo puede bajar en la producción que están haciendo en ese momento, entonces al venderlo, A ver, le paso un dato. Ustedes saben que yo soy investigador, procuro ser investigador, procuro ser realista, diré. Hay un dato, algunos productores de
pollos de Santa Cruz se están quejando de que los insumos que utilizan para alimentar los pollos, para producir huevos y otros derivados, están cada vez más caros. Y esos productores de pollo de Santa Cruz dicen, bueno, nosotros estamos manteniendo el precio, pero bueno, los insumos ya han subido. En algún momento el precio de los pollos. Es decir, puede desequilibrarse este equilibrio que está muy frágil por el lado de la oferta. Si el desequilibrio viene por el lado de la oferta, ¿qué pasa con el precio, señorita? Pasa lo que me ha dicho. A ver, concéntrese. Si el precio aumenta, entonces ya los compradores se limitan a comprar ese producto, optando por otros bienes más accesibles al dinero que pueden Por comprar. por lo que le he escuchado yo a ese dirigente de los empresarios privados en el rubro de los pollos, lo que ha explicado por Radio Fides es claro, de que en el mediano plazo, tal vez en el corto plazo, tenga que subir el precio del pollo, porque los insumos le suben su costo de producción. Y obviamente, si el costo de producción está por encima del precio de mercado, por supuesto que puede desequilibrarse el mercado por el lado de la oferta. La oferta, ¿a quién representa en el mercado, niñito? Perdón, licenciado, se corta un poco. Ya, le repito. ¿Desde dónde se conecta usted? Desde el alto, licenciado. Con razón tiene buena nota. Hace un gran esfuerzo usted. Porque el segundo examen, bueno, pero si usted estudia, puede repetir su nota. Pero el segundo examen va a ser muy diferente. Ya les he dicho, en el primero les hemos dado ventaja al SAC para ver si me han captado o no. Pero nada es imposible. Bueno, la oferta, ¿a quién representa en el mercado, niñito? A los comerciantes, licenciado, que ofrecen el producto. Ay, está bien. ¿De qué parte del alto se conecta? De Cívica. ¿Dónde es eso más o menos? De satélite alrededor del satélite. Ay, ay, ay. Ah, ahí acá arriba nomás, ¿no? Cuando haya clase en la Montes, ¿en qué tiempo ha calculado que va a llegar a las aulas de la Avenida Montes? Casi 1 hora y media, licenciado, porque igual calculo, a veces hay trancadera y todo eso, entonces tengo que estar antes para no atrasar. ¿Hora y media? Sí, licenciado. Uy, muy poco la escucho. Ahora, ¿me Eh, escucha o no? sí, licenciado. Ya. Yo tengo varios alumnos, tenía y tengo todavía de Ciudad Satélite. Ellos me decían, bueno, los que ven en Ciudad Satélite en media hora ya pueden estar en la moto, ¿no? Hay una chica que era la responsable de uno de mis cursos el año pasado. Ella vive en Chasquipampa. Cuando haya clase por de motorizados, 1 hora y media va a tardar. Bueno, pero tiene ganas, igual que usted, ¿no? Ya está bien, está nomás, me está entendiendo. Estamos viendo por mucho, no puedo preguntar a todos, ¿no? Hemos visto primero Aranzáez no está conectado. Velázquez no está conectado. Tiene ya falta. A Aranzáez lo conozco porque él habla de No, los no, temas. Ya Pablo buenos estaba días. No, Listen, durmiendo. estoy presente. Listen, no, solo que me interesa un Bueno, poquito más, Listen. Estoy en mi living. bueno. Velázquez está durmiendo, seguro. Él sabe que su papá siempre me está llamando. Pero ya a su papá le voy a decir que aquí tengo anotados sus faltas. ¿Mm? Yo le voy a contar la verdad a su papá, nada más.
que no espere ningún favor de mí. ¿Mm? Y en su examen no, bueno, pero ya es problema de él, ¿no? Ya. Entonces, con la señorita hemos entrado a un punto que es importante. Hay equilibrio estable y hay equilibrio inestable. Pero eso no quiere decir que si han llegado a un acuerdo entre productores y consumidores en el corto plazo, ahora es corto plazo. Todas las transacciones, así sea en Bolivia, así sea en Santiago de Chile, o ni qué decir de Buenos Aires. Ha habido cambio de ministros de economía. El factor psicológico influye, pero no determina los precios. Esta mañana yo leía un artículo de un periódico argentino. Dice, bueno, con la llegada del ministro Massa, el dólar va a volver a su punto anterior. No, 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 no. Puede tener buen perfil, pero las leyes del mercado son leyes del mercado. No dicen si está Keynes o está Milton Friedman, no. Son hechos reales, porque los precios se basan en los costos de producción. Entonces, por razones de tiempo, cuando hablamos de un equilibrio estable, mediano plazo, momentáneamente, pero en La Paz o en Santiago de Chile, en Lima, hoy día este dato, la verdad de las cosas que estamos en un equilibrio estable, pero muy frágil por el factor externo, por las expectativas del futuro. El productor no reacciona como nosotros los consumidores. El productor sabe de sus costos. ¿Estará mintiendo o no estará mintiendo ese dirigente agropecuario de Santa Cruz cuando dice los insumos que utilizamos para la producción de pollos, de huevos y de otros bienes agrícolas cada día están subiendo? Yo no puedo garantizar que el precio se mantenga. Ya a el empresario está señalando que sus costos ya son inestables y en algún momento esos costos inestables que nadie lo desea pueden modificar el precio, así sean de los huevos o de la carne de pollo. Ahora, en el marco de un equilibrio estable, puede, estoy diciendo que momentáneamente el precio se modifique por el lado de la oferta. Tenga o no razón ese dirigente de los productores de pollo. Bueno, pero si es verdad, seguro que se va a modificar. No estoy anunciando nada, que quede claro. Oh, lo de EMAPA que hablan tanto. Ay, nomás, diré, las cosas que se están revelando. Grave, con esas uñas largas, qué grave. No tiene que estar un candidato a alcalde de la ciudad del Alto. Ahí tiene que ser un economista agrícola, ¿no?, que maneje en este momento tan difícil, duro. Bueno, pero el partido de gobierno está en otra cosa, ¿no? Entonces, a lo que me voy es de que así en el marco del mercado haya un equilibrio estable. Eso no quiere decir que momentáneamente se desequilibre el precio que puede venir por el lado de la oferta, por una subida de qué, de los costos de producción. Bueno, ahora, pero no solamente es el productor el que concurre al mercado. Nosotros concurrimos al mercado, va la mamá, la esposa, etcétera, etcétera. Entonces, si en algún momento se modifica el precio, eso quiere decir que los consumidores reaccionamos, que ya les he explicado. Si es un bien de primera necesidad, a regañadientas aceptaremos.
pero vamos a disminuir nuestra compra. ¿Por qué? Porque ya rompe el equilibrio del ingreso disponible. Ahora, también puede, en el marco del equilibrio estable, también puede venir una subida de precios o una bajada de precios por el lado de la demanda. A ver, Aranzais, en el mercado de bienes y servicios, ¿quiénes representan a la demanda? Aranzais, Aquí dicen. ¿quiénes? Bueno, los que representan a la demanda, dicen, son la población en general, ¿no? En el ámbito de Ah, bienes y servicios. entonces, por el lado de la demanda, también ese equilibrio estable puede resquebrajarse, pero todo momentáneamente, por el lado de la demanda. Uno porque ha subido el precio y otro probablemente por un cambio de actitud. Pero en lo concreto siempre yo procuro acercarme a la realidad. Puede darse por una subida de precios. No todos pueden subvencionar. No me estoy, insisto, anticipando a nada. Por eso es que yo utilizo el concepto de hay un equilibrio estable, pero que está muy frágil. Entonces, si sube, el consumidor, ya lo hemos explicado, reacciona. Ya no va a comprar la misma cantidad. Y ese es el temor de los productores. Seguramente están compulsando hasta dónde pueden aguantar este desequilibrio de los insumos. Entonces, en un equilibrio estable, en el marco de un equilibrio estable, momentáneamente el precio puede modificarse por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Lo he explicado, tenemos que ir ya cerrando esta parte porque el tiempo apremia. He dicho en la anterior clase que se produce un equilibrio en el mercado cuando la economía en general no hay desequilibrios. Por eso son supuestos microeconómicos. He dicho que bajo ese escenario, ambas fuerzas del mercado, oferta y demanda, en la interacción establecen un equilibrio en el precio y la cantidad en el mercado. Alcanzado ese objetivo, el mercado se despeja momentáneamente. Es decir, no hay ni superávit ni déficit. Eso es también remarcable. Y aquí viene lo que hemos venido analizando con la señorita que bien ha respondido, también en partes Andrés. No es descartable que momentáneamente puede aparecer un desequilibrio circunstancial en el precio del mercado. Este puede provenir por el lado de la oferta o la demanda, colocando el precio de equilibrio en otro punto diferente. Al iniciar precio de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente las fuerzas del mercado, oferta y demanda, pueden restablecer el inicial precio de equilibrio. Pero aquí viene un cuestionamiento, por eso es que yo procuro siempre acercarme a la realidad. Yo no puedo repetir de memoria los conceptos clásicos de la microeconomía. Ahí está mi gran diferencia. Si tengo que confrontarlo con la realidad, es un momento en que el gran equilibrio mundial de la economía está fracturado por todo lo que he explicado. La pandemia y la guerra que ha dado lugar a que se descontrolen los precios. Entonces está fracturado. Y obviamente, por eso es que yo digo que momentáneamente hay un equilibrio frágil. Pero no me alarmo, yo esperaba siempre esta tendencia cuando ese dirigente de los empresarios cruceños en el rubro de los pollos ya está anticipando que se están modificando sus costos de producción. ¿Hasta cuándo podemos
otra cosa. Bueno, entonces vemos, ¿no? Vemos esa tendencia, pero mientras no se produzca esa fractura, si se produce la fractura de precios por los costos, ya se habrá desequilibrado. Me imagino que, ojalá, hay que desearlo, que la mano invisible, como se está subvencionando el precio con las reservas netas del país, ojalá también puedan subvencionar los insumos, pero no sé hasta qué punto será sostenible. Pero hay que pensar con buena fe. Digamos que ellos saben perfectamente que si sube el precio los productores, ¿qué va a pasar con sus ventas? Van a bajar, porque el consumidor no todo poder cubrir un incremento de precios. Algunos sí y otros no. Y los que no aceptan ese nuevo, ese posible incremento, ¿a qué van a optar? A consumir menos pollo. Y eso puede fracturar también su nivel de venta. Pero al margen, ojalá sea solamente una posibilidad de un desequilibrio. Entonces, redondeando el análisis del equilibrio estable, se da cuando ambas fuerzas se ponen de acuerdo. Eso no impide que aparezca momentáneamente un desequilibrio por la parte de la oferta y la demanda. Pero sopesados los problemas que he señalado, si hay una interacción, probablemente, ahora utilizaré ese término, probablemente se restablezca un retorno al inicial precio de equilibrio y por supuesto a la cantidad de equilibrio, ¿no? Ahora, ¿dónde está la diferencia del equilibrio inestable? Su nombre ya lo está señalando. ¿Qué es el equilibrio inestable? Su nombre ya lo está señalando. El equilibrio inestable del mercado. Bueno, el jueves les decía cómo los europeos se están quejando. Leía yo una encuesta, los holandeses decían, bueno, antes de la pandemia y peor con esta maldita guerra, en sus palabras, gente muy educada, les diré, hasta donde yo los conozco, que debe haber otros tal vez que no son tan educados, pero es pueblo educado. Si antes yo iba mi familia al supermercado y salíamos del supermercado con 3 bolsas de alimentos de la canasta familiar y otros. Ahora, con la subida del precio del petróleo, el surgimiento de una inflación pausada, vamos al supermercado, ya no salimos con 3 bolsas, ahora salimos con 2 bolsas. Ha subido la factura de luz, ha subido la factura del gas. Los holandeses se están quejando, ni qué decir de los españoles. Eso nos sirve como un espejo. Yo digo, en América Latina el pueblo es heroico, pero estamos viendo en Chile, en Lima, Perú, en Colombia. Nosotros estamos por la subvención, pero ¿hasta cuándo la subvención aguantará? Vas precio de mercado, y yo no soy agorero, ¿sí? Pero si se quita la subvención, acá sí se va a super disparar, ya no inflación, sino una hiperinflación, con efecto multiplicador. Pero o sea, Dios es grande, y yo siempre digo, ¿no? Hay que tener fe en Dios. ¿Cuáles son las condiciones para que ya, lamentablemente, se dé un equilibrio inestable del mercado? Es decir, cuando ya no es consistente el equilibrio, aparece la inestabilidad de precios, lamentablemente. A ver, intentando se dé el equilibrio inestable del mercado. El equilibrio inestable del mercado se presenta cuando la economía en un determinado periodo, vean, ese es el marco, no es cuestión solo de precio, sino la economía de un país. El equilibrio inestable del mercado se presenta
cuando la economía en un determinado periodo dado pasa por un periodo de inestabilidad económica. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Es la economía la que está mal, ¿no? Aspecto que repercute, pues, obviamente en la variación de precios, lamentablemente en el mercado de bienes y servicios. Si es un proceso inflacionario, lamentablemente los precios se incrementan. Si es un proceso, el caso de Japón, por ejemplo, si es un proceso deflacionario, los precios de los bienes y servicios tienden a bajar. Ese es un rasgo que hay que estudiar el caso japonés, ¿no? Pero ahí el nivel del ingreso disponible está dado, ¿no? Nos han disciplinado demasiado cuando el Japón se estaba recomponiendo. Había una disciplina hasta en el consumo y eso ha quedado, véanlo. No exageran en el... Japón es muy diferente al consumo de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos se basa en el ultraconsumo, pero ahora lo está golpeando el precio de la subida del petróleo, ¿no? Pero ya lo han ido amortiguando porque es un gran productor de petróleo. Han hecho que ya baje el precio de la gasolina, porque es productor de petróleo, ¿no? Estados Unidos. Entonces, la subida de precios es el marco que va a generar lamentablemente o que genera la inestabilidad del mercado. Bajo ese marco, el equilibrio del mercado es inestable. Los productores ajustan los precios porque los costos de producción se modifican. Las unidades familiares, los demandantes, pierden el poder de compra de sus ingresos. Ayer volví a verlo un ratito a un buen amigo librecambista. Él no ha estudiado economía, nada, pero tiene praxis, años de librecambista. Volví a hablar del peso argentino, diciendo un repaso. Me dijo, ya no vale nada, gravelícenme. Bueno, vean. Entonces ya no, qué pena. Y luego en la noche me puse a analizar cómo está influenciando eh, la inflación con mucho respeto, sobre el ingreso disponible de la población. Es decir, pierde valor el poder de compra, el salario, ¿no? Y ese es el peor castigo que recibe la población. Es un impuesto, un maldito impuesto, ¿no? Que sufre la población cuando hay inflación. Si la variación de precios en el mercado proviene por el lado de la oferta y es producto de un proceso inflacionario, esto implica una subida de precios, ¿no? Suben los precios. En eso tengo que ser claro, no tengo que ocultar nada. Entonces, la subida de precios, ¿por qué lado proviene? A ver, Andrés Aranzáez, deme un número, del 1 al 165. Ya le dicen 84. 84. 84. Mamani Esmeralda. ¿Está la señorita? Presente, licenciado. Solo está presente. Eso es lo de bueno. Eso es lo de bueno. Ella tiene 19/30. A ver, señorita. Claro. Pero me estoy inclinando, creo, por el segundo examen. Si hago habilitar alguna aula en la Montes para que utilicemos pizarra bien ordenado y el examen probablemente sea oral. ¿Ya? Pero bueno, a ver, señorita, cuando decimos, qué pena, ¿no? Que en América Latina estemos discutiendo este tema, pero es mundial el asunto. Si sube el precio, ¿cómo reacciona el consumidor?
señorita, a ver. Pongamos de un bien de la canasta familiar. No me interesa si sube el precio de la Coca-Cola. A mí, por ejemplo, si alguna vez tomo un vasito, Coca-Cola, mucha azúcar tiene, ¿no? Y una subida inflacionaria. ¿Afecta o no afecta al ingreso disponible del consumidor? El tiempo apremia, niñita. Vamos. Vamos, señorita. Sí afecta, licenciado. ¿Ah? Sí afecta, licenciado. ¿Desde dónde se conecta usted, señorita? ¿Cómo, licenciado? ¿Desde el Alto o acá? ¿Desde dónde vive? ¿Desde dónde se conecta? Vivo en Viacha. VIH, ese es un médico de usted. ¿Cómo están los precios en VIH? ¿Normal? Hasta el momento. Sí, todo normal, licenciado. Todo no subió aún. Pero por lo que le he venido comentando, no soy agorero. Bueno, pero sucede. Es decir, cuando sube el precio, sobre todo de los artículos de la canasta familiar, el impacto lo tiene el consumidor. Si es un bien del grupo alimentario, ay Dios mío, ahí está el problema. La disyuntiva está en la mamá, dice, o llevo carne de pollo o no llevo, pero ahora empieza a subir. Ya voy a dejar de consumir una parte, pero hoy día llevaré. Dice, bueno, hay veces acción. A ver, para cerrar, señorita, deme un número del 1 al 90. 85. 85. Mamani Cruz Valentina. Cruz Valentina. Presente, licenciado. Ah, está bien, presente. Por lo menos está presente. Ya el tiempo se nos va a ver. Valentina, deme un número del 1 al 50. 47. 47. Condori Choque Alvin. Choque Alvin. En este caballerito. Condori. ¿Está? Condori Choque Alvin. Ya, en esto no me va a temblar la mano. Este joven muy difícilmente va a dar. Es un faltón. Bueno, acá la pararemos. Continuamos el próximo jueves. Deben tener clase. Licenciado, Gracias. disculpe. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.